Hola a todos, hoy quiero mostrarles cómo hacer dos botones que al hacer clic me muestre, uno me muestre un menú hamburguesa para móviles y el otro botón que lo oculte. Para eso vamos a utilizar jQuery de JavaScript y vamos a hacerlo sobre este mismo ejercicio del menú que en escritorio tiene esta apariencia y en móviles tiene esta otra, como la de un menú hamburguesa. Acá tenemos el HTML con la estructura de ese menú y tenemos también la hoja de estilos que incluyen los estilos que asignamos dentro de Media Query, dentro de esta regla de Media Query que le dijimos que aplicara para dispositivos de 767 píxeles hacia abajo, es decir, para la mayoría de dispositivos móviles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un elemento que funcione como un botón y que me cierre este menú hamburguesa que me lo está mostrando por defecto. Entonces vamos a ir al HTML y dentro del nav, puede ser al final, no importa, vamos a crear un div, no, mejor de una vez una imagen y acá vamos a llamar una imagen que yo acá tengo dentro de esta carpeta que se llama images. Entonces dentro de esta carpeta tengo este icono que se llama close icon, que está en formato .svg. Si yo lo miro en el HTML, ese tiene un color blanco, por eso no se está visualizando ahí. Pero si yo acá en el fondo le pongo background, le pongo black, aquí lo estamos viendo. Entonces, pues mi recomendación en web siempre es que los iconos y logos que puedan estar en vectores es mejor tenerlos en .svg, es mejor tenerlos en ese formato, ya que ese es un formato de vectores y no importa el tamaño en que lo necesitemos, nunca se va a pixelar, principalmente en dispositivos móviles, que muchas veces se comete el error de agregar iconos en PNG, por ejemplo, de tamaños pequeños, y cuando se visualizan en dispositivos móviles esos iconos en ese formato .png, por ejemplo, se pixelan. Si se van a subir iconos o imágenes de formatos de mapa de bits como JPG, PNG, es mejor subirlos en tamaños grandes, por lo menos unas 2-3 veces del tamaño en que se vayan a dejar en la web, y desde los estilos pues se ajusta el tamaño que se quiere. Con eso el archivo queda de mejor calidad, pero en este caso vamos a agregar directamente un .svg, que es el que estamos visualizando en este momento. Entonces acá llamo esa imagen y guardo. En el momento que acá le refresco, acá ya me está mostrando el icono. Entonces ahora me voy a ir a los estilos
y acá voy a decirle dos cosas. Acá en escritorio, bueno, ese elemento no lo estamos visualizando, debe estar escondido en alguna parte. Sí, está ahí como tal, debajo de todo el menú. Si yo acá vuelvo y le pongo background black, no, al body, perdón. Ahí vemos que me está mostrando el elemento. Entonces aquí en los estilos voy a decirle, no dentro del media query, sino por fuera, en los estilos base, le voy a decir que esa imagen que está dentro del nav no me la muestre. Si refresco y vuelvo y le agrego ese fondo al voy a refrescar otra vez. Que ya no me lo está mostrando, que no había refrescado, no había guardado bien el archivo. Pero bueno, acá ya no lo está mostrando. Pero le voy a decir entonces dentro de la regla del media query que ahí sí me lo muestre. Entonces vuelvo y cargo, le pongo al body un color de fondo. Entonces no me lo está mostrando en el escritorio, pero si hago la emulación en dispositivos móviles, acá ya me lo muestra. Acá tiene el display node. Cuando la resolución es de 700-600 píxeles hacia abajo, ahí ya me lo muestra. Entonces vamos a ir a los estilos. Entonces voy a ajustar los estilos de esa imagen. Le voy a decir que tenga una posición fija y le voy a dar un ancho de unos 30 píxeles tal vez, para que la imagen sea más pequeña. Le voy a decir adicional que con respecto a la parte superior tenga 20 píxeles y que esté pegado, y que al borde derecho tenga 20 píxeles también. Recargo y está por acá. Tengo que correrlo más hacia el elemento, hacia el contenedor del nav. Yo voy mirando acá más o menos qué medida me sirve. Bajarlo de 50 y acá lo voy a dejar de 10. Seleccionar esto es útil para poder de pronto ajustar estilos desde acá y verificar que queden bien, y luego los replico en la hoja de estilos. Acá ya tenemos el elemento que serviría para cerrar este menú hamburguesa.
hay que tener en cuenta en dispositivos móviles los botones y demás elementos accionables que dejemos que sean usables para las personas. En este caso es importante que tengan un ancho de no menos de tal vez 35 píxeles. Acá le voy a subir un poco. Para que me lo deje un poco más grande. Y pues cuando la persona le dé tab a ese elemento, pues lo pueda hacer con mayor facilidad. Listo, entonces vamos a dejar así ese botón que nos va a cerrar este menú hamburguesa. Ahora lo que vamos a hacer es que se oculte por defecto ese menú hamburguesa. Entonces, pues pueden haber varias maneras de hacerlo. Puede ser poniéndole directamente un display none al nav en los estilos, pero para este ejercicio lo que vamos a hacer es agregarle una clase al nav, a la etiqueta nav, que se llame hide mobile, que me lo oculte en móviles. Refrescamos y acá ya esa clase que se nos ve reflejada. Vamos a la hoja de estilos y dentro de las reglas de media query le voy a decir que esa clase que acabé de crear, que se llama hide mobile, no me la muestre. Solamente dentro de la regla media query, para que solamente aplique para dispositivos móviles. Acá refresco y ya efectivamente está aplicando la clase hideMobile, que le pusimos el display none. Pero si visualizo en escritorio, esa clase no hace nada para escritorio. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es crear un botón para que al darle clic nos muestre el menú que ocultamos para móviles. Entonces vamos al HTML nuevamente y ya pues por fuera del nav, este ya es un elemento que ya no forma parte del menú, y vamos a agregar otra imagen que tenemos aquí dentro de la misma carpeta, que se llama hamburger menu icon. Si la miro acá, pues es otra imagen también en formato .svg con las características que les mencionaba ahorita, y vamos a agregarla entonces. .svg. Otro visualizar aquí pues me la está mostrando grande. Desde los estilos voy a ajustar ese tamaño. Bueno, acá hay algo que hace falta hacer, y es que pues este elemento seguramente me lo está mostrando en escritorio también. Entonces vamos a decir decirle aquí en los estilos base que
IMG, pues esa no tiene ninguna clase ni nada por el estilo, no me la muestra. Acá no me la está mostrando, pero creo que voy a agregarle una clase mejor a esta imagen para evitar que al asignar estilos también pueda afectar que también tiene pues esa etiqueta IMG. Entonces a esta mejor voy a agregarle una clase que se llame botón show y aquí en los estilos mejor le digo que sea esa clase para que no me la muestre. Efectivamente no me la está mostrando, y en móviles le voy a decir que sí me la muestre. Ahora sí le vamos a asignar unos estilos a ese botón. Le vamos a decir que tenga un ancho de 35 píxeles, que esté en posición absoluta, tal vez. No habría mucha diferencia con ponerle en este momento posición fixed, y vamos a decirle que esté 20 píxeles del borde superior y 20 píxeles del borde derecho. Entonces acá ya tenemos el elemento. Otra vez las mismas 10 le pusimos al botón para cerrar. Listo, aquí ya tenemos. Entonces ya tenemos un botón para mostrar el menú y tenemos también un botón para cerrarlo. Creo que para que haya coherencia entre los nombres del menú para mostrarlo y el botón para ocultarlo, voy a ponerle mejor una clase a este botón que es para cerrarlo, pero lo voy a poner entonces height menú button. Y le dejo los estilos. Ahorita le habíamos creado estos estilos. Vamos a poner mejor acá que ya no lo dejar que con estas dos etiquetas nav y mg, sino directamente le pongo la clase para que no me la muestre en escritorio tampoco. Y acá en móviles lo mismo. Listo. En este momento está todo tal cual como lo habíamos hecho inicialmente. Aquí está el menú, el botón que solamente me lo muestra en escritorio. Dentro del nav, tenemos este hide menu button, que también me lo deben estar mostrando solamente en móviles.
aquí los tenemos los dos elementos. Ahora vamos a ahora sí agregar las funciones para que al hacer tab acá me muestre el menú y luego que al hacer tab en la X lo cierre. Entonces aquí dentro de la carpeta tengo esta carpeta que se llama JS y acá tengo un archivo que se llama Menu Interaction Functions. Voy a abrirlo con bloc de notas y acá pues ya tengo como una plantilla de la función que necesito y para que haga lo que quiero que lo que esperamos que haga ese botón. Entonces aquí en el HTML se está llamando ese archivo que viene siendo un .js, un JavaScript. Aquí está el llamado, vemos la ruta que acabé de mostrarles, y también aquí estoy haciendo el llamado de este otro archivo que también está dentro de esta carpeta que se llama jQuery, y pues con esta versión, que esta versión pues debe ser varias versiones anteriores, pero pues igual funciona para este ejercicio. Este es el archivo de jQuery como tal. Para los que no están muy familiarizados con jQuery, pues jQuery es una librería de JavaScript que entre otras cosas permite crear interacciones con los elementos que tenemos creados en el HTML, y pues no es muy complejo de usar y no necesita de conocimientos avanzados a nivel de JavaScript. Ya lo vamos a ver con este ejemplo. Entonces aquí se está haciendo el llamado del jQuery y se está haciendo el llamado también de las funciones que voy a crear. Entonces tenemos este elemento, tenemos el botón como tal que me va a mostrar ese menú. Ese elemento le pusimos esta clase que se llama showMenuButton. Vamos a copiar ese nombre de esa clase y lo vamos a agregar acá, también con el punto, tal cual como se agrega una clase dentro de la hoja de estilos. Aquí le estamos diciendo que entonces cuando le dé clic a ese elemento que pase algo. Entonces, ¿qué necesitamos que pase? Que el menú que está oculto por esta clase que le agregamos que se llama HideMobile, pues no lo muestra. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que quitarle esta clase HideMobile. Vamos a hacer eso. Entonces buscamos acá, por ejemplo, el menú, es la clase que lo está ocultando. Perdón, vamos acá por ejemplo a los estilos, ponemos, bueno, aquí podemos poner directamente el nav, aquí ponemos nav, y acá en vez de add class le vamos a decir remove class, de remover, y le vamos a decir que le quite esa clase que se llama HideMobile. Acá en este pues es importante que lo tengan en cuenta, si no se debe poner el punto de la clase. El punto solamente aplica para este elemento, pues acá es cuando se está el elemento sobre el cual se hace clic, o si digamos en este paréntesis tal cual, pues si digamos acá hubiera una clase, alguna cosa, alguna clase que hayamos creado, ahí también llevaría el punto, pero pues en este caso le vamos a quitar la clase directamente a la etiqueta nav, al menú. Entonces acá guardamos y vamos a probar si funciona. Volvemos a actualizar
y le damos clic y efectivamente nos muestra el menú que estaba oculto. Si miramos acá en la parte derecha en el código, vemos que acá nos tiene la clase HiMobile que tiene por defecto. En el momento en que le damos tap o clic aquí a este botón, vemos que la clase se elimina. Lo cual no hace que se muestre el menú. Esa sería la primera función. Ahora vamos a crear otra. Pues podemos copiar tal cual esto desde acá. Lo vamos a pegar aquí debajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que cuando le dé clic a la X, vuelva y me oculte ese menú. Entonces, esa X le agregamos esta clase que se llama HideMenuButton. Lo que hay que hacer es agregamos acá ese nombre de esa clase y le decimos que cuando le dé clic entonces al nav, ahora sí le agregamos el add, entonces cuando le dé clic a ese botón al nav le agregue la clase HideMobile nuevamente. Lo guardamos y vamos a probar si funciona. Entonces acá no lo oculta y cuando ahí miramos en la parte derecha y cuando le doy clic otra vez vuelve y le agrega esa clase para volverlo a ocultar. Digamos que ahí ya está como esa funcionalidad base. Como pueden ver, no es muy compleja de hacer. Acá digamos que lo importante en este caso es que lo estamos manipulando desde la hoja de estilos. Con JavaScript también se podría pues no decirle que le agregue clases o que le quite clases, sino también se le puede decir que le agregue estilos directamente en las funciones de jQuery, de JavaScript. Pero pues a mí me parece mejor la verdad hacerlo con las clases directamente y los estilos los manipulamos directamente desde las hojas de estilos. Creo que eso facilita muchas cosas. Vamos bueno, eso sería básicamente la funcionalidad para mostrar y ocultar el elemento de una manera simple. Sin embargo, también podríamos hacer que cuando le dé clic al menú hamburguesa no me lo muestre así pues como de inmediato, sino que también se puede hacer a través de una animación pequeña. Podría hacerse así también. Entonces para eso vamos a decirle que ese menú que aquí tenemos en posición dentro de media query, que tiene posición fixed, que tiene una altura de 100%, tiene este ancho. Aquí le vamos a decir que mejor acá en el HideMobile, que es donde se le dice que donde se le puso ese display none, no le vamos a decir que tenga display none, sino que tenga un left de menos 100%.
guardo. Y acá no me está mostrando el menú, pero no porque lo esté ocultando, precisamente le acabamos de quitar esa clase, sino que le dijimos es que lo deje menos 100% al lado izquierdo. Entonces el menú está, pero está por allá lejos. Aquí pues exactamente se encuentra aquí oculto de la interfaz hacia el lado izquierdo. Si acá digamos en el inspector aquí de los estilos yo le empezara a disminuir este LED, podemos ver que el menú está ahí, solo que está por allá lejos. Vamos a alejarle ese 100%. Y acá yo tengo estas clases que son de, bueno, acá para probar que efectivamente que las funciones, aquí las funciones siguen aplicando. Acá viene lo que les decía de que es más fácil manipularlo directamente con unas clases acá en las funciones y no ponerle estilos y manipular los estilos asociados a esas clases directamente desde el CSS. Pues acá ya le estamos diciendo que cuando le dé clic a este, entonces le quite esa clase HiMobile. Entonces lo que va a pasar acá cuando le dé clic es que no le va a quitar este LED de menos 100%. Antes lo que hacía era quitarle el display none, pero ahora lo que va a hacer es quitarle ese LED de menos 100%. Efectivamente se lo quita y le deja el LED de 0 píxeles que tiene por defecto el nav. Aquí está tachado por defecto. Cuando le damos tab se lo quita. Les venía diciendo que acá tenemos esta clase, estos estilos, perdón, que sirven para animar determinados, pues valga la redundancia, estilos que asignamos a los elementos dentro del CSS. Por ejemplo, si tenemos elementos con una determinada altura y después le ponemos una altura menor o algo, entonces para que haya una animación de ese elemento. También aplica para opacidades, aplica para posiciones, aplica para diferentes casos. En este momento vamos a aplicarlo para posición. Entonces es para que precisamente no haga esa transición inmediata de menos 100% a 0 píxeles, sino que me la haga de una manera animada, como una transición. Así son las páginas web responsive, así son las aplicaciones. Pues como usuario estamos acostumbrados a que hayan interacciones a medida que vamos haciendo tab sobre diferentes elementos. Asimismo esto podemos hacerlo acá para la web. Entonces vamos a agregarle esos estilos, vamos a agregarlos precisamente, tenemos que agregarlo en ambas partes, tanto acá donde le estamos diciendo que el LED es 0 píxeles, como en acá donde le estamos diciendo que el LED sea de menos 100%. Se necesita poner en ambos lados para que tenga un inicio y un final, por decirlo así, que estén los dos estados. Adicional acá, pues lo que es, pues si no están muy familiarizados con este código, estos son aplica para los diferentes exploradores. Hay algunos estilos que no basta con poner, digamos, transición, sino que se debe poner ciertos códigos para que
para que los cojan otros exploradores como Firefox, el mismo Chrome, etcétera, etcétera. Acá entonces guardamos, vamos a probar y efectivamente acá nos hizo como la transición. Acá tenemos que sea de 0.5 segundos. Este es el tiempo. Había olvidado mencionarles ese detalle, pero pues si quisiéramos que el tiempo fuera más rápido, entonces acá podríamos disminuirlo, ponerle un segundo si consideramos que está muy rápido, más, pero por lo general estas transiciones en dispositivos móviles suelen ser rápidas, apenas que el usuario las alcance a percibir. Pues en este caso está en un punto intermedio, la verdad, de 0.5, pero pues funciona para el ejercicio. Bueno, creo que pues se podrían ajustar algunas otras cosas dentro de esta interfaz. Por ejemplo, aquí el botón de ocultar pues sigue estando ahí, aunque no lo estemos viendo por el fondo blanco que hay en el HTML, pero pues el elemento sigue estando ahí. Podríamos hacer otras interacciones para que entonces cuando le dé tap al menú hamburguesa me lo oculte. Hide menu button. Vamos entonces a agregarle acá, a crear una clase acá que se llame height solamente, dentro de la regla de los media queries. Y le vamos a decir que tenga un display none. Acá ese hide menu button me lo está mostrando por defecto. Vamos a decirle entonces, le vamos a agregar esa clase que se llama height. Acá ya no me lo está mostrando, precisamente tiene ese display none que le acabamos de poner, pero entonces en las funciones le vamos a decir que cuando le dé tab al menú hamburguesa me lo muestre. Entonces acá lo podemos hacer acá mismo en esta función. Acá le estamos diciendo que al nav le quite esa clase que se llama highMobile. Entonces acá podemos copiar, pegar, y acá lo que vamos es a agregarle, que le vamos a agregar le vamos a decir que adicional también a esta clase. Acá, como les decía, también se debe agregar el punto para este caso, igual como se hace en las hojas de estilo, y le vamos a decir que nos quite la clase height acá sin el punto.
Entonces acá no me la está mostrando y cuando le doy tap, ahí ya me le quita esa clase que se llama height al botón. Entonces aquí ya no hay ningún elemento por ahí que no se debe mostrar en este elemento, y lo doy tab y ahí sí me lo muestra. Y lo mismo cuando le clic aquí en la X, la interacción que ya creamos anteriormente. Si vamos a escritorio, vemos que en escritorio sigue estando todo tal cual como se hizo originalmente para ese menú horizontal. Todo lo que acabamos de hacer se lo aplicaría solamente para la versión de dispositivos móviles, que es el menú hamburguesa, que tiene esa misma estructura HTML del menú horizontal. Listo, eso es todo. Espero que les sea de ayuda estos tips que les estoy mostrando. Algo para decirles, pues que acá digamos que estamos pues creando algunos botones y elementos específicos, digamos, para un menú, o que los estamos utilizando con ese fin, pero obviamente todo este tipo de interacciones y de estilos y demás cosas que hemos creado hasta el momento, pues tienen muchas aplicabilidades en otro tipo de cosas, no solamente en menús, también en modales, en diferentes elementos de web que igual puedo seguirles mostrando en otros tutoriales. Muchas gracias a todos y espero que estén bien.